continuación, por el Grupo GH Bildu, la señora Pozueta tiene la palabra. Buenos días, señor ministro. Buenos días a todos y a todas. Señor ministro, ha estado hablando sobre las dolencias de la Administración de Justicia y ha hablado de tratamientos. Yo le diría que la Administración de Justicia española está en la UBI. Y no sé si esperemos que tengamos ilusión y que tengamos también energía para darle un buen tratamiento. España, según varios mediadores europeos, tiene un problema de independencia judicial, siendo el cuarto país en la Unión Europea cuyos ciudadanos desconfían más de su justicia. Usted ha hecho una comparativa y yo le diría que es el peor valorado entre sus ciudadanos, al igual que en Hungría o Polonia, dos de los países a los que Bruselas ha expedientado por poner en riesgo el Estado de Derecho. Comienzo mi intervención presentándome, ya que mi presencia está muy relacionada con el tema anteriormente mencionado. Soy madre de uno de los jóvenes de Altsasu. Mi hijo lleva 3 años y 3 meses encarcelado y otros 7 jóvenes se encuentran con sentencia firme, con condenas entre 1 año y medio y 9 años y medio y 5 de ellos encarcelados. El caso Alsasua es el ejemplo de la utilización de la justicia de una manera injusta y excepcional. Se han vulnerado el derecho al juez natural, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de proporcionalidad. Soy una testigo directa de una realidad muy, muy injusta. Y usted ha hablado de injusticia y de dolor, y soy testigo de ello. Y ello me anima a trabajar más si cabe, para que lo que en Altsasu hemos vivido no lo viva ningún ciudadano del Estado español. Estoy aquí para que se haga justicia en mayúsculas y eso esperamos de su mandato. Ha dicho que es la hora de la justicia y en eso estamos. Estoy aquí como portavoz de Euskal Herria Bildu y nuestro grupo desea plantearle a este ministro las siguientes cuestiones. En primer lugar, quiero apuntar que precisamente fue la reforma del Código Penal del 2015 la que durante estos años ha puesto en peligro el derecho a la libertad de expresión, información y reunión pacífica y la que se olvidó de los crímenes de derecho internacional, como desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, y la que posibilitó, con la modificación del artículo 573.1, la ampliación de manera desproporcionada de los delitos de terrorismo. Cajón desastre para criminalizar claramente la disidencia política. Podemos hablar del caso Altsasu y podemos hablar de la realidad que se está viviendo en Cataluña. Denuncia continuada por parte de Amnistía Internacional y de relatores de la ONU, hasta 5, que comentaron las definiciones vagas y amplias del terrorismo podrían ser instrumentalizadas por los Estados para reprimir actos pacíficos o limitar derechos humanos. Y, en concreto, con respecto a España, comentaba el relator, denunciaba que en España se precipitaba por una pendiente resbaladiza y se explicaba la ampliación gradual del concepto de terrorismo a conductas que no suponen ni tienen suficiente relación con la comisión de actos de violencia grave contra los ciudadanos. Señor ministro, ¿derogará o modificará el artículo 573.1 y derogará o quitará o modificará el 315.3. Le digo el 315.3 porque aparece en su programa y, sin embargo, hace unas semanas hemos vivido también detenciones en la realidad de la huelga general en Euskal Herria y todavía esta última semana han acudido la Guardia Civil o Policía Nacional a casas de algunos de los piquetes. Leyes como estas están generando demasiado sufrimiento y todavía lo está generando. En segundo lugar, destacar que en el área de justicia se constata una situación de involución que en estos últimos años estamos viviendo en distintos ámbitos, tanto en lo político como en lo social. Podemos afirmar que, según qué aspectos de nuestra realidad social, las libertades están más constreñidas que incluso en el franquismo. Derecho de reunión y manifestación limitados, muestras de activismo político pacífico criminalizadas, por no hablar de la represión silenciosa y cruel que suponen las multas aplicadas a toda persona o grupo que no se casa con la idea de orden que nos quieren imponer desde hace años.
Conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. En Euskal Herria se ha aplicado esta ley hasta más de 40.000 ocasiones. Para llevar adelante este ideario de orden son necesarias diferentes herramientas y con respecto a lo que nos toca, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana del 2015, la Ley Mordaza es un ejemplo de ello. Esta ley es un claro ataque a los derechos y a las libertades fundamentales. Efectivamente, es una ley que pretende desmovilizar a la ciudadanía y que deja un gran margen a la arbitrariedad policial. Hace unos días hemos conocido una sentencia del Tribunal de Estrasburgo con respecto a la expulsión en caliente, práctica que fue sancionada en la disposición primera de la Ley Mordaza, con el eufemismo de rechazo en frontera, que vulnera las garantías recogidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Abogamos por que se ponga fin a estas prácticas contrarias a los más elementales derechos humanos y atentatorias contra la dignidad de las personas. Una justicia punitiva no es preventiva. Una justicia punitiva no tiene en cuenta las personas ni sus realidades. Una justicia punitiva tiende a ser injusta, señor ministro. ¿Derogará la Ley de Seguridad Ciudadana? En tercer lugar, defenderemos que la aplicación que se hace de la ley a las presas y presos vascos desde la excepcionalidad finalice, aplicación que en estos momentos incluso incumple su propia ley. En cuarto lugar, me voy a referir a la Ley de la Memoria Histórica. Durante 40 años de dictadura franquista se cometieron violaciones masivas sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión político, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista. En Euskal Herria no se olvidan los trágicos acontecimientos ocurridos en los Sanfermines del 78, en los sucesos de marzo en Gasteiz, ni los vividos en la Semana por Amnistía. Hasta ahora, ni una de las personas han sido reparadas por la justicia, ni un solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado tribunal. Y ahora, cuando existía la posibilidad de tomar declaración a una de esas personas con más responsabilidad en sucesos como los anteriormente mencionados, me refiero a la toma de declaración por parte de la jueza Servini a Martín Villa. Este Ministerio de Justicia, una vez más, se ampara a los criminales franquistas, garantizándoles una situación de impunidad que contraviene frontalmente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Ante esta gravísima situación, nuestro Grupo vuelve a reiterar la necesidad de modificar la ley o derogar la ley de amnistía, ya que vemos necesario revertir la situación de impunidad introduciendo el principio de legalidad internacional del Código Penal. Señor ministro, ¿modificará o derogará la ley de amnistía? Propondremos al Gobierno que declare nulo en pleno derecho el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del día 13 de marzo del 2015, por el cual se denegó la extradición de los imputados en la querella que se está tramitando en Argentina en virtud del principio de justicia universal. La legislación española incorporó en el 2004 delitos de lesa humanidad al ordenamiento jurídico español y ello da pie a una interpretación interesada de la ley, por lo que declara prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad, pero olvidan para ello el principio de legalidad internacional suscrito por el Estado español. Impulsaremos la modificación o derogación de la ley de amnistía. A pesar de que llegue tarde, será la única vía para comenzar a saldar la deuda con la verdad y la justicia con las víctimas del franquismo. Pues esto es, la verdad y la justicia, las únicas garantes para la no repetición. Siguiendo con la memoria, recordar a José Arregui. Han pasado 39 años desde que José Arregui murió fruto de una brutal muerte por torturas por parte de la Guardia Civil. Quiero realizar una referencia importante al informe elaborado a petición del Gobierno vasco de Gasteiz por el forense Paco Echeverría sobre la realidad de la tortura en Euskal Herria. Se han documentado 4.113 casos de tortura, sacando así parte del iceberg de una realidad vivida que se trata de ocultar y obviar, incluso existiendo denuncias admitidas por la ONU o la Corte Europea de Derechos Humanos que no han hecho
cambiar a los sucesivos gobiernos españoles. ¿Lo tendrá en cuenta, señor ministro? Dichos informes sitúan la mayoría de los casos en la época de los 80. La tortura no solo no desapareció, sino que su uso se acrecentó después de que se cambiara al régimen llamado democrático, declara recientemente Serge Portelli, jurista y expresidente de la Corte de Apelación de Versalles. No quiero olvidar que en el caso de Navarra, el propio Gobierno español presentó un recurso contra la orden del Gobierno de Navarra de destinar 30.000 euros a documentar hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, donde figuraba el informe sobre la tortura. Ante esta realidad, señor ministro, defenderemos que se investigue, que se conozca la verdad. En quinto lugar, quiero traer en esta comisión la realidad de las víctimas de abuso sexual en la Iglesia. Hombres y mujeres que están buscando la verdad, escucha atenta, respetuosa y proactiva, en clave de reparación. Y para ello es indispensable no prescribir, la no prescripción. Planteamos la modificación del Código Penal para que los delitos de abusos sexuales a menores no prescriban. Se ha demostrado que la prescripción actual es excesivamente temprana para estos delitos. Y en la misma línea pedimos la derogación del concordato ratificado entre España y la Santa Sede, ya que confiere a la Iglesia un estatus privilegiado que mucho nos tememos, nada ayuda al esclarecimiento de la verdad y la justicia respecto al tema que abordo. Para finalizar con este tema y reconociendo que no corresponde a esta comisión, las y los profesionales que trabajan en la atención de los abusos sexuales y temas relacionados con la violencia sexista nos dicen una y otra vez que la educación afectivo-sexual en el ámbito de la escuela, a niños y niñas, profesionales de la educación, a la familia, a los servicios de atención psicosocial, policías y profesionales de la judicatura son las mejores medidas de prevención, identificación y denuncia. Y, por último, no quisiera finalizar esta intervención sin dejar de tratar el tema del registro civil. Usted se ha referido continuamente a la cercanía, a la gratuidad, a facilitar la justicia a los y las ciudadanas. Sin embargo, con la aplicación de ley del 20 de 2011, el 21 de julio, lo situamos dentro de un proceso de privatización de la justicia en beneficio de los registradores privados. Nuestro grupo, teniendo en cuenta las consecuencias que conlleva el alejamiento del servicio público en detrimento especialmente de quienes viven en el medio rural y reconociendo que no todo el mundo puede y sabe acceder a los servicios de Internet, abogamos por garantizar condiciones de igualdad a los servicios públicos de toda la ciudadanía, así como ha estado continuamente repitiendo usted. Y por ello es indiscutible garantizar el registro civil como servicio público, cercano a la ciudadanía y gratuito. Consideramos que estos servicios mejorarían siendo competencia del Gobierno vasco y del Gobierno navarro. Abogamos por la no judicialización de la vida política. Usted ha estado continuamente repitiendo el diálogo como herramienta. El diálogo político es una buena herramienta para conseguir la justicia. Una sociedad con justicia real es una sociedad en paz. Necesitamos vivir con justicia. Muchas gracias. Gracias, señora Pozueta. A continuación, es el turno por el Grupo Vasco del señor Legarda.